Bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca fomentar el pensamiento crítico, analizar las teorías científicas y el escepticismo. Mi nombre es Víctor García Belaunde y tenemos un programa muy interesante para iniciar la tercera temporada. Vamos a hablar del escepticismo, de la racionalidad, la irracionalidad, de la falsabilidad, ¿no?, que es un criterio científico, y otros temas adyacentes, ¿no? Es un programa que particularmente le interesa no solamente divulgar las teorías científicas, sino también criticar a las pseudociencias, ¿no? Las pseudociencias son estas supuestas teorías científicas que buscan a veces vender una idea, pero que no la desarrollan por completo, no tienen estudios que la respalden y en muchos casos contradicen directamente a las teorías científicas. Entonces vamos a criticar bastante a las pseudociencias en este programa que ahora se lanza por Onda Digital. Entonces tenemos un nuevo equipo ahora para la tercera temporada. Tenemos a Paola Larrauri, que va a hacer el Byte de la semana. Ella cada semana va a venir y nos va a contar una noticia interesante de la ciencia que vamos a discutir acá también. Después tenemos a Alessandro Strobe, el doctor trónico. En este caso nos va a hablar sobre el cosmos, sobre el sistema solar y qué cosa es esto que se llama la nube de Oort. Él nos va a explicar en su sección también. Y para terminar, estamos con el lado B, ¿no?, con Luis Arbaiza. Luis Arbaiza va a intentar dar el lado más crítico a las teorías científicas. Siempre tenemos discusiones en torno a qué cosa es una ciencia o en torno a definición de conceptos. Entonces él se va a encargar un poco de la parte epistemológica acá del programa. Bueno, sin preámbulos, pasemos a el Byte de la semana, ¿no? Paula nos va a contar un poco sobre el tema de las vacunas, la importancia de la inmunización y sobre todo de este movimiento antivacunas que se resisten a vacunar a sus hijos y los problemas que podrían ocasionar. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Bien, Víctor, ¿cómo estás? Qué interesante ese tema de las vacunas, ¿no? Sí, es un tema bastante interesante. ¿Qué nos puedes decir? O sea, primero, ¿qué es una vacuna? ¿No? Okay. Y segundo, ¿por qué crees que es importante, pues, vacunar a las personas? Bueno, las vacunas son preparados biológicos que pueden ser un microorganismo, pero que este microorganismo ha sido atenuado. ¿Qué quiere decir atenuado? Que ya no es igual de virulento, o sea, ya no es capaz de generar una enfermedad de la misma manera que lo haría de manera natural. Este preparado biológico que está atenuado puede estar compuesto del microorganismo entero o proteínas o algunos componentes de sus células, los cuales son introducidos en el organismo del cuerpo en pequeñas dosis. ¿Y por qué es importante las pequeñas dosis? Porque nosotros lo que queremos es estimular el sistema inmune de la persona para que cuando esta persona esté expuesta realmente al microorganismo virulento completo, tenga ya una serie de anticuerpos específicos que van a atacar esta enfermedad. Entonces, de esta manera nosotros protegemos nuestra salud vacunándonos. Entonces, se inserta, digamos, un virus atenuado a un caballo y de ahí el caballo desarrolla anticuerpos y de ahí se colecta claro, hay estos anticuerpos. Mira, las vacunas al estar manejando microorganismos que son altamente virulentos, porque muchas de estas enfermedades que son prevenidas con vacunas son mortales, tienen una serie de... están sometidas a rigurosos estándares tanto de calidad, de inocuidad. Entonces, como menciona lo de los caballos, ¿no? También era un procedimiento que se utilizaba para la generación de los anticuerpos. ¿Y qué sucede? Porque hay algunas reacciones alérgicas que uno puede tener a las vacunas y hay casos en que hay gente que ha muerto después de ser vacunada, ¿no? ¿Este riesgo se justifica, ¿no? Tal vez este movimiento antivacunas tiene algún norte. Bueno, entre los principales mitos que se manejan con el movimiento antivacunas, el enunciado de que las vacunas no son 100% seguras es cierto en realidad, pero no por eso vamos a descartarlas, porque tenemos mucho soporte científico, muchos estudios que avalan la seguridad, pero sobre todo la implicancia en la historia. Por ejemplo, la primera vacuna que fue desarrollada por Edward Jenner en el siglo XVIII
contra la viruela permitió de que de los millones de casos que se suscitaban en el mundo pasemos a 0 casos reportados en los años 70. Y estas personas normalmente se contagiaban a muy temprana edad y podían morir. Y gracias a la vacunación justamente es de que damos este hito histórico. Y así como la viruela, tenemos el caso de la tosferina, la misma sarampión, la polio. Entonces son una serie de enfermedades y de brotes que se han podido minimizar al máximo, pero valga redundar de que la sarampión es la única enfermedad que realmente ha sido erradicada del mundo. El resto continúan habiendo brotes, sobre todo en los países en desarrollo. Por eso es importante contenerlas. Entonces sí se puede erradicar por completo uno de estos patógenos a la hora que inmunizas a toda una población, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tienes un grupo de personas que no inmunizan, digamos, antivacunas o tal vez por razones religiosas? Es el problema. ¿Qué pasa, no? Bueno, actualmente con todo este movimiento que ha cogido bastante fuerza desde el 98, donde un médico llamado Andrew Wakefield publicó un artículo en un periódico muy conocido que es The Lancet con una serie de colegas que la vacuna MMR, que está dirigida a la sarampión, rubiola y paperas, generaba autismo. Entonces, obviamente el miedo se desató en los padres que no querían vacunar a sus hijos. De hecho, casi en un 80% bajó la tasa de vacunación en lo que era Inglaterra. Entonces, por ese tipo de mensajes que infringen miedo y que de hecho muchos padres prefieren no hacerlo, se dejan llevar por este tipo de información que en realidad no está fundamentada con estudios científicos. Y justo es el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Claro. Lo que es la pseudociencia. Además, ¿qué hace el movimiento antivacunas? Fuera de valerse de estudios con sustento, se vale de las redes sociales, donde se comparten gran cantidad de posts de este tipo, que son bastante virales. También se vale de la prensa o de mensajes medio sensacionalistas que infunden miedo. Entonces, en realidad, lo que deberían hacer los gobiernos, los científicos y la misma comunidad es informarse más. De esa manera creo que podemos combatir este movimiento. Bueno, es interesante, ¿no? Cómo hay tantas personas que piensan que pueden morir cuando las probabilidades de morir por una vacuna son mínimas, ¿no? Salió pues un artículo, han salido varios artículos en realidad, fomentados por la gente de estos movimientos antivacunas, que relacionan el autismo con la vacunación, ¿no? Sí. Entonces tienen unos cuadros correlacionales donde supuestamente aumenta la tasa de vacunación y al mismo tiempo que aumenta el autismo, ¿no? Entonces, como coincide, ¿no? Claro, uno puede decir también aumenta la compra de carros, ¿no? Cualquier cosa que pueda aumentar, ¿no? Pero según ellos que sí, que eso es innegable, ¿no? Que el autismo, que la vacunación causa autismo, ¿no? Y dicen que es por el mercurio que se utilizaba originalmente, ¿no? No sé si sabes un poco sobre el asunto. Exacto, o sea, muy aparte del preparado, que es este preparado biológico que está compuesto de los microorganismos, que sí hay cierto riesgo, es innegable, pero nuevamente recalco, las vacunas pasan una serie de estándares muy, muy estrictos para ser liberadas al mercado y tienen una serie de estudios muy largos de prueba para recién ser liberadas. Si hubiera algún tipo de riesgo en esas etapas de prueba son eliminadas y se sigue investigando. Lo que mencionas es cierto, antes las vacunas tenían una serie de preservantes que eran derivados de metales o contenían metales, pero como mencioné, las vacunas son en pequeñas dosis y también estos componentes están en cantidades mínimas porque se sabe que cualquier metal en exceso puede hacernos daño. Si bien se han reportado casos de alergias, y de hecho hay casos también reportados de el shock anafiláctico, que es un tipo de reacción ya muy exacerbada de nuestro sistema inmune. Incluso este shock se puede controlar tranquilamente, pero estos casos son muy raros, puntuales y muy raros. No es que ahorita nos vacunen a todos y todos vamos a desarrollar ese tipo de respuesta. Entonces, hubieron una serie de vacunas que de hecho han sido botadas del mercado por esa presión social que se ejerció luego de toda la controversia. Pero actualmente, por ejemplo, el caso de Andrew Wakefield, que es el que mencioné inicialmente, y desde que se inició más que nada el movimiento antivacunas, a la fecha este médico ya su licencia ha sido retirada y el periódico The Lancet tuvo que retractarse en el 2010, porque luego empezaron a investigar y se dieron cuenta de que los estudios con los cuales él se avalaba para decir que las vacunas causaban autismo en realidad eran falsos. Entonces se valía un montón de información que no era real, que era más sensacionalista. De hecho, se vocea que ha pagado abogados y una serie de cosas. Entonces,
lo que lo dicen los antivacunas son que esto es más un conflicto de intereses, acá hay mucho interés, incluso lo llaman conspiración gubernamentalista, pero en realidad quien al parecer tenía más intereses en desarrollar todo esto, esta controversia, era ese médico. Bueno, hemos hablado un poco de hemos explicado científicamente qué es una vacuna y por qué funciona y todo, ¿no? Pero a veces la evidencia no es suficiente, ¿no? Hay una causa política atrás, ¿no? ¿Tú crees que debería obligarse a las personas a vacunarse o debería obligarse a los padres que vacunan a sus hijos por el bien de todos? ¿Es algo que debería ser compulsivo o uno tiene el derecho a no vacunarse, ¿no? Porque claro, si solo afectaría tu vida, no digo ningún problema, ¿no? Pero si tú al enfermarte puedes enfermar a los demás, entonces ya estamos hablando de tercero. ¿Tú qué piensas sobre el asunto, sobre la parte política? Bueno, creo que no podemos escapar de la política. Siempre está presente. Yo creo que es un tema más de diálogo y de educación. Yo creo que con la educación podemos combatir un montón de este tipo de taras en la sociedad. Este movimiento, como mencionaba, por más que no tenga mucho fundamento científico, igual hay muchas emociones de por medio, la preocupación de los padres, que es evidente, pero yo considero que con educación los mismos gobiernos deberían tomar un papel más fuerte en ese sentido. Incluso la comunidad científica, tal vez divulgar más sobre los estudios que avalan de que las vacunas no son peligrosas y que de hecho, por más que tengamos un montón de estudios donde se ven las estadísticas, cómo se han reducido y casi erradicado muchas enfermedades que son mortales, yo creo que tener una postura de confrontación tampoco ayuda, es bastante contraproducente, porque este movimiento sigue creciendo. Entonces, considero de que, si bien yo no creo que sea bueno obligar a la gente a vacunarse, creo que informándolos o educándolos logramos más, porque de hecho también hay muchos gobiernos que no tienen estatutos donde se obliga a las personas a vacunar, y de hecho los antivacunas se agarran de eso, dicen de que se viola la libertad personal, y no es el punto, ¿no? Entonces hay que tratar de atacar de manera efectiva este tipo de afirmaciones que ellos tienen. Claro, si tú quieres apuntarte una pierna sin ninguna razón o suicidarte y solamente vas a salir tú afectado, pero o sea, al suicidarte caes encima de otra persona y lo matas, entonces no tienes derecho a suicidarte, ¿no? Entonces igual pasa con el tema de las vacunas, creo, ¿no? Pero qué interesante. Felizmente que el Perú está semiprotegido, ¿no? Acá parece que no, yo por lo menos no he revisado que haya un movimiento antivacunas fuerte. Ese es en Estados Unidos y otras partes de Europa, pero acá felizmente el peruano intuitivamente ve el valor de la vacuna y apenas pueden van y se vacunan y exigen vacunas gratuitas, etcétera, ¿no? Creo que acá sí estamos bien informados al respecto. Muy bien, muy interesante. Estuvimos con el Byte de la semana, con Paola. Ella es miembro de un grupo que se llama Science Bytes, donde está Carolina Segami también, que ha sido entrevistada en la Amazona Escéptica de una entrevista pasada para que la revisen sobre la especiación. Y Science Bytes publica 3 veces por semana 3 bytes o 3 mordiscos de noticias, ¿no? Y les recomiendo que para mantenerse al tanto puedan revisar Science Bytes Perú, que tiene también su fanpage en Facebook. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a conversar con Aurora Gutiérrez. Ella es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ahora también está haciendo ahí una maestría en epistemología. Comenzamos juntos un proyecto que ha continuado y que lleva más de 120 programas actualmente, que se llama La Guía Escéptica, que es un podcast de escepticismo que ella conduce, y lo que es interesante es que también se generan plataformas de discusión y reuniones para fomentar el escepticismo en el Perú. En este caso vamos a hablar sobre el pensamiento racional. Buenas noches, Aurora, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, Víctor, ¿qué tal? Deberías mostrar el polo de... Ah, claro, el polo de la Guía Escéptica, para que lo vean, sí. ¿Podemos comenzar por definir lo que es el pensamiento racional, de alguna manera? ¿Podemos acercarnos a una definición? A una definición tentativa. Tentativa. Creo que podríamos, cuando yo lo pienso más en negativo. Pienso que un pensamiento que se acercaría a ser casi completamente racional sería aquel que carece de sesgos o que comete menos falacias al momento de razonar.
hay diferentes corrientes sobre lo que es, qué significa, qué implica si estamos o no estamos de acuerdo y en qué casos podemos aplicar. Entonces, para mí, en realidad el ser humano nunca puede ser 100% racional. Lo que puede hacer es acercarse a tener un razonamiento más o menos sesgado. Y yo lo veo de esa manera, ¿no? Entonces, que tenemos que tender a o intentar razonar de la manera menos sesgada posible. Ya, entonces, el pensamiento racional es algo que consideras importante. Claro, porque una cosa es poder definirlo y algunas personas dirían que es evidente que es importante, pero ¿tú piensas que de verdad es importante intentar ser más racional, cometer menos falacias, menos errores? Sí. ¿Por qué? Creo que es importante desde el punto de vista totalmente personal e individual de lograr los objetivos que uno se plantea. Creo que mientras menos falacias o menos sesgos se cometa al momento de razonar, es más probable que logremos los objetivos que queremos. Y esos objetivos son independientes de la racionalidad, ¿no? O sea, uno se plantea objetivos porque son cosas volitivas, o sea, siente que quiere hacer algo y para lograr ese algo usa su pensamiento como una herramienta. Y que comentaste que también pensar racionalmente es cometer pocos sesgos cognitivos, ¿no? No sé si puedes explicar qué cosa es un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es un error de razonamiento. Ya. Básicamente eso. Hay muchos errores de razonamiento. De hecho, hay muchos sesgos y hay muchos sesgos con muchos nombres. No me los sé todos, obviamente. Pero cada vez que nosotros razonamos de una manera que no va de acuerdo a la realidad o que no sigue, que no tiene una forma lógica correcta, podríamos decir que estamos razonando incorrectamente. Y la razón por la que razonamos incorrectamente son esos sesgos cognitivos. ¿Y puede ser por creer en algo por popularidad, por ejemplo? Claro. ¿O qué tipo de sesgos podríamos comentar? Claro, puede ser creer algo porque es popular, que es bueno, es una falacia ad populum, pero el creer algo, no recuerdo cómo se llama ese sesgo. Pero, por ejemplo, hay un sesgo que consiste en basar tus creencias en lo que cree la mayoría, o tu tribu, tu pueblo, tus amigos, tu grupo de Facebook, ¿sí? Tu podcast, ¿no? y es incorrecto, ¿no? Porque no estamos... Y eso es importante porque eso podría prevenir lograr tus metas, tus objetivos personales. ¿Y cómo se podría fomentar el pensamiento racional? Porque yo quiero pensar que lo que hacemos, digamos, tú con tu programa y yo con el mío y bueno, y con las cosas que intentamos fomentar, el entendimiento de la ciencia y todo eso, yo quiero pensar que eso es una manera también de fomentar el pensamiento racional. También puede ser mediante la educación. ¿Tú qué habías pensado? ¿Qué podemos hacer los peruanos para ser más racionales? Yo también pienso que lo podríamos estar haciendo, pero a veces pienso que no. Y yo creo que la educación es un factor muy importante, pero creo que va también de nuevo algo personal. Creo que muchos de estos sesgos no son algo que se pueden enseñar, sino algo que tiene que ser experimental. Y creo que va por uno darse cuenta, examinar sus creencias, examinar por qué creo lo que creo, de dónde saqué esta información, por qué salto del punto A al punto B. O sea, básicamente es analizar sus propias creencias. Sí. O sea, el ser racional implica ser más escéptico. O sea, ¿qué relación hay entre ambos conceptos? Yo creo que implica ser un poco escéptico en el sentido de que creo que cada pieza de información o creencia que adquirimos viene respaldada por alguna razón, ¿no? Y no nos podemos detener a analizar absolutamente todas las creencias que absorbemos, pero sí algunas. Y creo que ahí podría haber una especie de qué sé yo, de intersección con el escepticismo, porque tenemos que saber qué analizar y qué no analizar. Por ejemplo, es más probable que si solamente creo algo porque todo mi grupo de Facebook lo cree, esa creencia no esté bien basada. Pero si creo algo porque hay consenso científico al respecto, es más probable que esa creencia sí esté bien basada. Y entonces creo que va por el hecho de saber de qué dudar o a qué asignarle mayor probabilidad de ser falso o dudoso. Entonces, las personas racionales o más escépticas estarían, digamos, inmunes de alguna manera, vacunadas, hablando del tema de las vacunas, digamos, a la preocupación por el qué dirán, por ejemplo, ¿no? El qué dirán, ¿no? O sea, no es lo que dice tu amigo, la persona que te conoce, que te valora, sino el qué dirán, ¿no? A veces hay personas que toman decisiones de vida por el qué dirán, ¿no? Claro. Yo no sé si las personas más escépticas, así como, por ejemplo, la gente dice que las personas ateas son más racionales, tampoco lo creo. Y yo no creo que
que una persona carezca de sesgos. Yo soy un sesgo cognitivo que se llama el blind spot, que es como el sesgo del punto ciego, que es una persona que está consciente que existen los sesgos cognitivos. Usualmente es muy buena en ver sesgos cognitivos en los demás, como que tú estás cometiendo tal sesgo y tal falacia, pero es muy mala en reconocer sus propios sesgos cognitivos y las falacias que uno comete. Por eso yo creo que es una cuestión más individual. O sea, yo puedo conocerme de nombre todos los sesgos y todas las falacias y aún así no darme cuenta en qué momento yo los estoy cometiendo. Interesante. Entonces, el estudiar falacias e identificar falacias en los demás, también puedes caer en una falacia de no ver tus propias falacias. Claro, ¿no? claro. O sea, es un arma de doble filo lo que me estás diciendo un poco. Claro. ¿No? Entonces, ¿podría haber un valor en la irracionalidad? Yo creo que sí, pero muy temporal. Es como el valor que hay en comerse toda una caja de chocolates, o qué sé yo, hablando de San Valentín. O 2 cajas de o 2 cajas de chocolates, sí. o 5 cajas de chocolates, o una torta entera de chocolate, como el niño de la película Matilda. Es como, puede haber una satisfacción temporal y una felicidad temporal, pero creo que a largo plazo es algo negativo. O sea, si yo soy completamente irracional, puedo vivir feliz con mis creencias irracionales y pensando que estoy en lo correcto, pero en algún momento, dado que soy un ser social y que tengo que interactuar con otros seres humanos, voy a chocar con la realidad y voy a darme cuenta de que no estoy logrando lo que quería, o que lo que yo pensaba que estaba logrando no era realmente. Bueno, lo que pasa con los chocolates o con cualquier cosa, cualquier golosina, es que la satisfacción es bien alta al principio, ¿no? Claro. Y de ahí, con cada chocolate, uno siente menos placer, y puede llegar al punto en que ya uno siente displacer, ¿no? Se vuelve negativo el placer, por así decirlo, ¿no? Y te cae mal el estómago, ¿no? Uno podría también utilizar la racionalidad para aprovechar mejor los placeres, ¿no? De alguna manera, sí, ¿no? de Y hecho, comer 2 chocolates en vez de toda la caja. Sí, de hecho yo tengo la postura de que al fin y al cabo lo que importa es eso, ¿no? Lo que importa son los objetivos que uno se plantea individualmente y cada uno puede tener el objetivo que quiera y el placer puede recibirlo de la manera que quiera y la manera de pensar simplemente es una herramienta que usamos para lograrlos. No es que todos tengamos que ponernos a estudiar lo mismo ni tengamos que tener como objetivo lo mismo. Y el valor de la irracionalidad podría estar puesto en algo como arriesgarse en un proyecto que tiene una alta probabilidad de fracasar, ¿no? Como, no sé, ir a Marte, ¿no? ¿Cuánta gente tiene proyectos para llegar a Marte? Y lo más probable es que todos fracasen y solamente uno funcione en algún momento, ¿no? Igual podría ser como un programa como el programa que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de tener éxito con un programa de estos, ¿no? Claro. Pero aún así, uno podría a veces, por un sentimiento de fe o de amor al tema, continuar y en la misma dirección, por más de que no hayan frutos, y racionalice la cosa, ¿no? Porque dada la alta probabilidad de fracasar, uno no debería querer ir a Marte, por ejemplo, ¿no? Claro. Por otro lado, también está en cuestión de qué cosa valora uno. Por ejemplo, los emprendedores, que es un caso estudiado y es un caso que da siempre de ejemplo de que la probabilidad de que un emprendedor, que alguien que empieza una empresa nueva, tenga éxito es muy baja, muy baja, pero dada la cantidad de personas que se dedican a esto, pues eventualmente alguien termina teniendo éxito. Eso crea precisamente el sesgo, la ilusión de que si yo soy un emprendedor voy a tener éxito porque veo que mucha gente tiene éxito, pero en verdad esa gente es que es un porcentaje muy pequeño de la gente que inicia. Pero por otro lado, a la masa, al grupo de emprendedores y a la economía le conviene que la gente que empieza una empresa esté 100% convencida y no le haga nada de caso a las estadísticas que dicen que probablemente vaya a fallar. Y creo que eso se debe aplicar mucho al resto de la vida humana. Por otro lado, es como que yo valoro mi dinero en cierto punto, pero también valoro mi vida en cierto punto. Pero definitivamente valoro mi vida más de lo que valoro mi dinero, o valoro mi tiempo más de lo que valoro mi dinero. Es por eso que hay ciertos proyectos a los cuales estoy dispuesta a perder y hay ciertos proyectos a los cuales definitivamente no estoy dispuesta a perder, definitivamente no haría. Qué interesante. Entonces, la racionalidad sí podría tener un valor por la motivación que te da, pero siempre es bueno utilizar la racionalidad para encauzar los proyectos, ¿no? Hasta un plan de ensayo-error podría tener algún tipo de valor, ¿no? Claro. ¿Qué trabas crees que existen al pensamiento racional? Ya hemos hablado de las falacias, de los sesgos cognitivos, podemos hablar de trabas económicas en el país o educativas, tal vez se requiere pues de formación universitaria para pensar racionalmente, ¿no? O tal vez no se requiere de formación universitaria, ¿no? ¿Qué piensas? Yo creo que definitivamente hay trabas educativas y económicas muy grandes, sobre todo en nuestro país, pero
o sea, yo creo que cierto tipo de pensamiento se puede muy bien enseñar en niños y incluso en la escuela primaria, desde muy pequeños, pero creo que eso es un tema mucho más grande, que es el cambio precisamente educativo, porque lo mismo, justo es como la enseñanza, el problema en la enseñanza de filosofía o el problema en la enseñanza de lógica es el mismo problema en la enseñanza de biología y de matemáticas y de lenguaje y de historia y de todo, que simplemente no nos enseñan a querer aprender, o sea, simplemente nos dan datos para memorizar y para pasar exámenes y no es la manera ni es la manera de aprender, ni es la manera de aprender a aprender. Quiero que me cuentes un poco qué cosas la guía escéptica y más o menos qué partes tiene el programa, ¿no? La IST es un podcast de conversación y divulgación que consiste en 5 panelistas, 5 personas comentando temas. A veces tenemos invitados y discutimos un tema central específico como puede ser... Hace poco estuvimos hablando del fenómeno del niño, tuvimos un invitado especialista y todo el programa consistió en el fenómeno del niño, o a veces tenemos programas de miscelánea en el que hablamos de diferentes cosas, ¿no? Usualmente noticias científicas o filosóficas o temas de... Ahora es San Valentín, podríamos hablar del amor, ¿no? Son temas que podrían tener una importancia y que intentamos encauzarlas de una manera racional. Y cuando digo racional me refiero a que intentamos que nuestros argumentos o nuestras posiciones al respecto no tengan errores. O intentamos que no tengan errores, porque van a tener errores. Y básicamente es eso, ¿no? Tenemos una introducción, a veces una entrevista y tenemos un juego, bueno, tenemos 2 juegos, uno por Víctor y uno por Natalie. Y esos juegos, en parte también, por ejemplo, la idea del juego también es que veamos por qué creeríamos que tenemos la razón respecto a algo, ¿no? Estamos simplemente soltando datos al azar, tenemos evidencia, a veces pasa que, por ejemplo, como alguien dijo algo, nos copiamos de esa persona que dijo algo porque yo sé que esa persona sabe y entonces me guío más. Entonces, por ejemplo, si Adrián y Julio dicen algo sobre el espacio, yo sé que Adrián sabe más que Julio sobre el espacio, entonces prefiero hacer lo que diga Adrián que lo que dice Julio. Pero si Julio dice algo de matemáticas, pues le hago más caso a Julio. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que es en parte jugar a ver por qué creemos que sabemos algo o por qué creemos que podemos entender o saber la respuesta de algo. No, es interesante este juego, es ciencia o ficción de Natalie, que siempre nos agarra a veces no preparados o con creencias irracionales, ¿no? Yo he descubierto, por lo menos jugando ciencia ficción, que había varias cosas que creía ciertas que eran falsas, ¿no? Claro. Entonces es interesante porque plantea esta división, ¿no? De 3 datos o 3 noticias donde una es verdadera y las otras son falsas, o al revés, tienes que identificar la verdadera o la falsa dependiendo del caso. Y bueno, y también los escuchas también juegan, ¿no? A la hora que te escuchas el podcast, puedes escuchar y tantear y decir, bueno, debe ser la 1, la 2 o la 3, ¿no? Y ahí te das cuenta si es que es cierto o no. Bueno, qué interesante. Y también han organizado unas actividades, tienen programas en vivo y tengo entendido que también vamos a estar ahí con todos los panelistas en Arequipa, en el próximo congreso. Sí, a fines de mayo. Sí. Y sí hemos organizado un par de encuentros con los escuchas, en los que también hemos realizado actividades en esos encuentros que me parecen interesantes y me parece interesante también conocer a la gente que nos escucha. Y también a veces leemos mensajes y correcciones, claro, de la gente a veces la gente nos escribe con comentarios o correcciones porque nos hemos equivocado varias veces o sugerencias y a veces los leemos y las comentamos en el programa. Nosotros vamos a ya la próxima edición tener llamadas al público. Bueno, si quieren llamar en este momento pueden hacerlo. El teléfono es 373-2318, 373-2318. Si tienen alguna pregunta para Aurora Gutiérrez, alguna pregunta sobre el podcast, alguna queja sobre el podcast que tengan, pueden llamar, insultarnos, lo que quieran. Y bueno, como es el primer programa, probablemente ya nadie llame, pero ya a partir del próximo martes vamos a estar acá todos los martes a las 9 de la noche. Hoy martes 13 comenzamos un número cabalístico, lo importante, mañana es el día de San Valentín, ¿no? ¿Y qué tenemos que decir sobre el tema, ¿no? O sea, ¿qué hacen acá los escépticos el martes 13 a vísperas del día de San Valentín, ¿no? Sí, yo sí tengo cosas que comentar. De hecho, creo ¿Sí? que lo hablamos ¿Tú un crees par en el de amor? veces. ¿O es un instinto? Bueno, creo en esta mesa, ¿no? Ya. O sea, yo qué sé, pero ahí está. Yo creo que hemos comentado un par de veces mucho como 2 o 3 especiales de San Valentín.
sí hemos hablado sobre la monogamia, la poligamia, sobre los diferentes tipos de amor, o sea, el amor no siempre se expresa, también hay diferentes tipos de sexo, que no siempre se expresa de la misma manera y que hay que como que estar abiertos a esto. Pero, por ejemplo, un sesgo muy común del amor, que es un sesgo cognitivo, es como, imaginemos que he tenido 5 parejas y todas han salido mal. Entonces yo digo, pucha, si 5 parejas me han salido mal, definitivamente está mal y todas las parejas que sigan van a salir mal. O si he terminado muy mal con mis 5 parejas anteriores, creo, pucha, si he terminado mal con mis 5 parejas anteriores, definitivamente voy a terminar mal con mi siguiente pareja. Lo cual es un sesgo, ¿no? Es un mal razonamiento. No tendría por qué ser así y definitivamente no tenemos por qué generalizar de esos 5 casos. Otra cosa que es muy... hay un cómic que se llama SMBC, que me parece muy gracioso, que es más o menos lo que tú preguntaste, ¿no? Es como que crece en el amor y dice, no, el amor es una serie de procesos químicos y físicos y biológicos, y entonces el pata viene y lo golpea en los testículos y le dice, bueno, el dolor también es solamente una serie de procesos químicos y físicos y biológicos. Y que me parece muy interesante porque sí, o sea, sí se puede definitivamente desmenuzar una serie de procesos químicos y físicos y biológicos y lo que quieras, como absolutamente todo lo demás, pero eso definitivamente no le quita mérito ni importancia. Sí, no, me estaba olvidando que tienes esta página Adult Comics, ¿no? Sí, sí. Que es cartunista, ¿cómo se le llama esta profesión de hacer cómics? No, es una tira cómica, supongo, a veces creo que lo es, y sí. Ad hoc es una frase latina que significa a la medida, ¿no? Claro. Entonces son cómics a la medida. Y utilizan temas científicos, temas escépticos, ¿no? Y es interesante que revisen la página Ad hoc Comics. Bueno, Aurora, no sé si quieres mandar saludos a tu familia. No, pero sí quiero que busquen, si les interesa el tema, que busquen, por lo menos se busquen las listas de Wikipedia de los sesgos cognitivos y las falencias cognitivas, o que busquen en general en internet. Hay un montón de información sobre este tema y sobre otros temas parecidos. Y que cada uno siempre piense eso, ¿no? Lo importante es pensar por qué creo lo que creo y por qué debería creer esto o por qué no debería creer lo otro. No. Espérate, sí, hay una cosa que me gusta mucho, que es que cuando vemos a una persona actuando de una manera, es importante recordar que la estupidez es más generalizada que la maldad. O sea, muchas veces los humanos actúan más por estupidez o por sesgos o por mal razonamiento que por realmente ser malos. Sí, pues la mayoría de gente es buena contra lo que digan la mayoría. Bueno, muchas gracias a Aurora por venir al programa. Estuvimos con Aurora Gutiérrez, que vamos a grabar digamos, el podcast el domingo y se publica todos los jueves. O sea, todos los jueves sale al aire la guía escéptica. Gracias, Aurora. Sí. Así que no se lo pierdan. Así que bueno, si tienen todavía tiempo, pueden llamar al 373-2318. Aurora se va a quedar todavía hasta el final del programa. Bueno, y ahora tenemos una sección muy interesante con Alessandro, el doctor Trónico, que nos va a hablar sobre qué es la nube de Oort, ¿no? ¿Han oído hablar ustedes de la nube de Oort? ¿Saben de qué se trata? Parece que es una especie de cascarón, ¿no?, del sistema solar, ¿no? A ver, Alessandro, el doctor Trónico, nos va a explicar exactamente en qué consiste. Buenas noches, doctor Trónico, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Ante todo, comienzo a saludarte. Estamos muy emocionados con el primer episodio de la tercera temporada de La Manzana Escéptica. Y bueno, antes de responder sobre la nube de Oort, en realidad tenemos que saber en dónde estamos, ¿no? Y estamos en un sistema solar. Y este sistema solar realmente, desde el inicio de la civilización, siempre hemos visto el cielo y hemos tratado de interpretar en dónde estamos, ¿no? Al principio con un sistema geocéntrico, o sea que la Tierra está al centro y todo da vueltas alrededor de nosotros. Finalmente derivó en lo que es más cercano a la realidad, que tampoco es un sistema completo, pero digamos un sistema heliocéntrico con el Sol al centro, los planetas dando vueltas, y todo parte de eso, ¿no? De la duda, de los dogmas, de ver el cielo y ver que algunos objetos giran distintos, se mueven distinto a las estrellas, les llamaron planetas, y hace algunos años que terminamos de definir realmente qué es un planeta, ¿no? La Asociación de Astrónomos. Claro, bueno, porque lo intuitivo es pensar que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? O sea, no es muy lógico, sí, entre comillas, pensar que es redonda si estás parado sobre ella, ¿no? Claro, pero cuando ves el cielo y te das cuenta que hay formas esféricas o circulares, comienzas a dudar, ¿no? Y bueno, muchos pensadores pasaron por eso, Copérnico, Galileo, Kepler,
y hoy tenemos el modelo que usamos, ¿no? Y finalmente, para entrar ya en materia, el sistema solar pues está en el universo. ¿Y el universo qué es? Pues es el conjunto de materia, energía, espacio, tiempo y las propias leyes de la física. Y finalmente tenemos que recaer en un sistema matemático que se creó con la teoría de la relatividad de Einstein, y es el sistema, el modelo en el cual juntamos espacio y tiempo, en el cual se define que matemáticamente el tiempo equivale a una dimensión más del universo, ¿no? En temas de espacio siempre hablamos de 3 dimensiones, ¿no? Largo, ancho, altura, y le agregamos otra dimensión que es tiempo. Finalmente son conceptos que están completamente, que forman parte de lo mismo, son inseparables, ¿no? Y dentro del universo sabemos, como decía, el Sol está al centro, damos vueltas alrededor de este, pero finalmente, ¿qué son los planetas, no? Pues son algunos de los objetos que dan vueltas al Sol. Hemos clasificado a los planetas como objetos, primero, que no emiten luz. Importante, cuando emites luz, finalmente es porque estás en lo que se llama secuencia principal de una estrella o algunas secuencias alternas. Finalmente, también que genera suficiente masa para que la gravedad que genera el propio objeto genere una esfera, ¿no? O un esferoide, algo muy cercano a una esfera, como la Tierra, como los planetas que conocemos. Además, que tiene dominancia orbital, y ese fue el punto que ha sido el mayor debate de la astronomía moderna, ¿no? Y es que, por ejemplo, el caso de Plutón. Y es que Plutón, si bien cumple con los requisitos, no cumple con la predominancia orbital, que quiere decir de que ha terminado de limpiar todos los demás objetos con una masa considerable en su órbita. Y esto fue tan radical que inclusive mandamos una sonda a explotar Plutón, a observar Plutón, y en el camino Plutón dejó de ser un planeta. Sí, la nueva horizonte de la Estación Espacial Europea, ¿no? Que cuando partió, Plutón era clasificado como un planeta, y en pleno camino de varios años lo disminuyeron a categoría de planetoide. A planetoide, planeta ¿no? enano, ¿no? Sí, sí. Que hoy en día, claro, hay múltiples planetas enanos que están, digamos, en lo que yo decía, ¿no? En lo que mencionaba, que es estos lugares donde no existe una exclusividad orbital, que viene a ser 2 objetos, ¿no? Dos zonas. Primero, el primer cinturón de asteroides, que está entre la órbita de Marte y Júpiter aproximadamente, que estamos hablando de millones de objetos, y además el cinturón de Kuiper, que está pasando Neptuno, que se llaman los objetos transneptunianos. Quienes siguen la serie Big Bang Theory, recuerda que Raj Kutrapali estudia todos los que son objetos transneptunianos. Y no es en vano, porque finalmente en el cinturón se calcula, si bien no se han descubierto o están en proceso de clasificación, que hay alrededor de 100 planetas enanos en el primer cinturón de asteroides, y en el cinturón de Kuiper deberían haber más de 10.000 planetoides o planetas enanos. Y más allá de eso, el gran descubrimiento que se viene para la astronomía en los próximos años es el 9º planeta, ¿no? Que matemáticamente se ha calculado en base a cómo se comportan ciertos objetos en el cinturón de Kuiper, que están pasando a Neptuno, que, digamos, la gravedad de un planeta está interfiriendo con este cinturón, y se sabe que hay un 9º planeta. Inclusive se ha podido calcular que su masa equivale a la masa de Neptuno, y que es un planeta gaseoso de un tamaño muy similar, y que tiene una órbita de 700 unidades astronómicas, o equivalente a 10.000 a 20.000 años en completar una órbita alrededor del Sol, ¿no? Pero ya para completar y llegar a la gran pregunta, que ¿qué es el cinturón, la nube de Oort? Tenemos que llegar a la última esfera, ¿no? Nosotros muchas veces pensamos, por las películas, determinados mitos, ¿no? Por ejemplo, que atravesar un cinturón de asteroides son rocas que están constantemente en colisión, y lo cual es falso, ¿no? O sea, la distancia entre asteroides, estamos hablando de miles de kilómetros, porque si no, tampoco las ondas que hemos mandado fuera pasando el cinturón de asteroides no hubiesen podido cruzar, porque se hubiesen accidentado en el camino. El segundo cinturón equivale a lo mismo, pero la última esfera, pasando Neptuno, de hecho, la nube de Oort se ubica a 1 año luz de la Tierra, del Sol, ¿no? Bueno, de la Tierra también, a 1 año luz, lo cual es una distancia muy grande. La gravedad que del Sol a esa distancia baja muchísimo por la cantidad de kilómetros. Y para que nos hagamos una idea, la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, está a 4 años luz, o sea, ya es el 25% de camino. Pero es en esta nube en donde están ubicados los cometas externos. O sea, estos cometas que en algún momento
por cuestiones de gravedad también se desvían y llegan a entrar al sistema solar interno, ¿no? Y lo vemos, el Hayakutake, no sé si te Bueno, acuerdas. de ahí vienen los cometas, ¿no? Oort De ahí vienen, se dio cuenta no todos, que... pero sí, la gran mayoría de cometas, porque son objetos que están circulando en esa zona, que es la última zona de afectación. Pero ¿no te parece impresionante cómo por un cálculo gravitacional uno pueda predecir pues la existencia de este planeta? Y tienen una seguridad bastante Del sólida, noveno ¿no? planeta, me dices. Sí, del noveno Por planeta, ¿no? supuesto. O sea, piensan que debería existir y debería ser gaseoso, De tipo hecho, Neptuno. la teoría se lanzó en el 2016 y se lanzó con un 90% de probabilidades. No, o sea, es algo Claro. muy alto. Entonces ahora están todos los astrónomos pues apuntando sus telescopios a ver quién le Todos toma están la muy primera emocionados. foto al noveno planeta, ¿no? Impresionante. Bueno, y por si acaso, para los padres en sus casas, si tienen alguno de estos, digamos, libros de niños donde Plutón sea un planeta, pues corríjanlo, ¿no? Corríjanlo y corrijan al profesor. Es importante que sepan que Plutón ya no es un planeta, ¿no? Que hay 8 planetas, 8 planetas, van a haber detectados, muchísimos más observados enanos. y uno más aún por observar. Y van a haber miles de planetas enanos en su momento. Interesante. Bueno, estuvimos acá con doctor Trónico. Muchas Muchas gracias por el resumen, digamos, cosmológico, en realidad, porque hemos hablado del sistema solar, hemos hablado de, digamos, qué es un planeta. Un planeta tiene que ser esférico, porque a partir de cierta, digamos, tamaño, todo objeto es redondo, debe orbitar una estrella, no debe emitir luz propia, si no sería una estrella o un sol, y tiene que haber limpiado su zona de alimentación, ¿no? Por eso que Plutón al final se dieron cuenta que como estaba en pleno cinturón de Kuiper, pues no había limpiado su zona de alimentación, así como Ceres no ha limpiado su zona de alimentación, que es el planetoide más grande del cinturón de asteroides. Bueno, ahora estamos ya con la última sección del programa, el lado B, con Luis Arbaiza. Él nos va a hablar justamente de un concepto muy importante para la ciencia, que es la falsabilidad, ¿no? Se dice que una teoría científica debe ser falsable, o sea, debe ser probada falsa, o debe admitir la posibilidad de ser probada falsa, ¿no? Entonces hay ideas que no van a ser, o teorías que no van a ser falsables, otras que van a ser falsables. Van a haber ideas científicas que tal vez no son falsables, pero son tan elegantes, tan bonitas, que los científicos se quieren quedar con ellas. Buenas noches, Luis. Bienvenido al programa y excelente tenerte acá. No sé si quieres comenzar de lleno con el tema. De frente al tema. Muy bien. Bueno, para empezar, ¿para qué sirve la falsabilidad? La falsabilidad sirve para poder distinguir si una teoría es científica o no científica. No importa este es el lado B, así que tenemos un poco un plus de libertad para hablar. No importa cuán bonita sea una teoría o cuánto puede explicar todos los fenómenos pasados o presentes, lo importante es que esa pueda ser testeada. Significa de que puede ser puesta a prueba las afirmaciones de una teoría científica. Una teoría científica consta de una serie de proposiciones acerca de la realidad. Estas proposiciones deben ser verificadas empíricamente. O sea, en buen cristiano, nosotros podemos hacer un experimento para ver si esto es cierto. Entonces, ese es un criterio de enmarcación que se pretende como único, o sea, como que es el verídico, digamos, para decidir qué es o no es una disciplina científica. Y las que no son pseudociencias. Ahora, este no es un criterio exactamente científico, en realidad es un criterio epistemológico. Quiere decir que es la ciencia estudiada desde afuera. Así como los ornitólogos estudian a los pájaros desde afuera, los epistemólogos estudian a la ciencia desde afuera para determinar cuáles son ciencias, cuáles no son ciencias, qué justifica hacer conclusiones científicas, qué justifica el método científico, cómo es que evolucionan las teorías científicas, etcétera, etcétera. O sea, es desmenuzada la ciencia, estudiada, analizada, es el objeto de estudio de esta disciplina, que es la epistemología. Y de ella proviene la falsación. La epistemología, no sé si la puedes definir en 2 palabras. Sí, la epistemología es la filosofía de la ciencia, o sea que estudias cuáles son los mecanismos racionales, o tal vez irracionales, que justifican las conclusiones y los procederes, la mecánica científica, o sea, cómo es que los científicos se comportan y cómo es que podemos llegar a verdades a través de la ciencia, porque la ciencia es un modo de conocimiento. Algunos radicales dicen de que el único modo de obtener conocimiento verdadero, legítimo, es la ciencia. Unos epistemólogos, ¿no? Bueno, ya es otro tema para otro día. Quiero dar un ejemplo de cómo puede ser que se
examine una disciplina y se llega a la conclusión que es falseable o no es falseable. Porque mucha gente se confunde, piensa que falseable significa que es falsa o que ha devenido en falsa. Eso lo he escuchado muchas veces. O si no, que ha sido verificada o no verificada. En realidad significa de que en el momento que se emitía la teoría, sin que haya habido comprobación todavía experimental, puede una teoría ser falseable desde antes, en el sentido de que está sujeta a examen futuro. Voy a dar un ejemplo de la relatividad y el del psicoanálisis. En la relatividad, cuando fue emitida por Albert Einstein, no había sido verificada, tenían que pasar todavía muchísimos años para que los experimentos puedan encontrar que esas predicciones se cumplían. Entonces, pero en ese momento ya era científica, porque era falseable. Es decir, que hacía una serie de predicciones, o sea, la teoría llevaba a determinadas conclusiones o cosas que podían ser verificadas en el futuro, que en caso de no ocurrir, esta teoría fracasaba y terminaba como falsa. Un ejemplo clásico es la predicción de Einstein de que las estrellas alrededor del Sol están movidas del lugar por la gravedad del Sol. La teoría de la teoría de la relatividad afirma que la masa distorsiona el espacio-tiempo. Entonces, una luz que viaje a través de un espacio distorsionado también distorsiona su dirección. Entonces, lamentablemente no se puede ver porque el Sol brilla tanto que las estrellas que están justo a su alrededor no se pueden ver, pero sí en los eclipses. En ese momento no había ningún eclipse, pero él dijo, de acá a unos años, cuando hay un eclipse, vamos a ver esta distorsión. Entonces, en ese momento ya era una teoría falseable, porque era sujeta a que en algún momento se podía examinar. Un ejemplo de una teoría que no es falseable es la teoría psicoanalítica. Un ejemplo, uno de los postulados de esta disciplina es que los hombres están enamorados de sus madres, pero no podemos observar directamente, no hay evidencia de que estén enamorados ni quieran acostarse con sus mamás, porque todo esto ocurre en el mundo del subconsciente. El mundo del subconsciente es invisible. Entonces no podemos verificar empíricamente, ni vamos a poder meter la mente, dicen ellos, a un laboratorio para ver cómo están. Pero sí están enamorados de su madre. Pero ¿cómo lo pueden saber si esa región es invisible? Entonces es infalciable. Entonces esa afirmación yo no puedo decir ni que es verdadera ni que es falsa. Pero sí puedo decir que no es científica justamente porque está libre del examen empírico. ¿Podría uno definir experimentalmente el complejo de Edipo, digamos, ¿no? Con ciertas conductas, que el niño mire más a la madre o que quiera abrazarla y besarla, ¿no? Entonces uno puede definir precisamente una serie de conductas, haciendo abogado del diablo, ¿no? Como estamos en el lado B. Así es. Y decir, bueno, tal vez, no, pero el problema es que los psicoanalistas no lo hacen, o sea, no hacen experimentos para medir el complejo de Edipo, o sea, claro, no les interesa la medición. Así es, no hay experimentos, no hay diseños experimentales, no hay trabajos estadísticos. Si los hubieran, quizás se podrían descubrir que algunos de estos postulados podrían ser ciertos o ya falsos para liberarnos de ellos y pasar a otras cosas más. Entonces, este sistema o este criterio de demarcación está enfrentado a otros criterios de demarcación famosos y muy queridos también por los científicos. Hay que recordar que un científico es como un pájaro, un epistemólogo es como ya lo he dicho, ¿no? Como un ornitólogo. Entonces, un pájaro puede estar muy encariñado, o sea, un pájaro en realidad no sabe nada de ornitología. Entonces, los científicos también muchas veces trabajamos ingenuamente, y una de esas cosas es, por ejemplo, los conceptos de verificabilidad, el concepto de elegancia que mencionaste tú, el concepto de retrodicción, y también el de inducción lógica. O sea, muchos científicos creen, la gente también en la calle, nuestros vecinos, ¿no? Creen que la ciencia en realidad pasa a ser cierta porque es verificada. O sea, digamos, alguien hizo su teoría, se verificó 1, 2, 1 millón de veces y ya, mira, ya es cierta, ya es ciencia entonces porque fue verificada. El criterio de falsabilidad dice que no. Por ejemplo, un ejemplo claro es la teoría de Newton de la gravitación. Fue verificada más de 1 millón de veces, pero es falsa. La teoría de relatividad ha venido a sustituirla radicalmente. No es la verificación y lo que se llama ya para los especialistas inducción lógica, o sea, de un número limitado de ejemplos, sacar una regla infinita o universal. Eso es imposible. Entonces, viene a negar eso. También viene a negar el criterio de retroducción que se usa, por ejemplo, en historia o en algunas disciplinas que son más o menos semejantes al trabajo de los policías que están investigando un crimen. Entonces, digamos, si tú me caes mal,
yo voy a encontrar cuando mire el pasado, cuando mire la evidencia, mira, se parece al saco de Víctor, mira, acá hay una manzana, o sea que entonces está inyectado de subjetividad la retroducción y además no corre los riesgos que tiene la predicción. La predicción en realidad entonces está libre de prejuicios porque ocurren incluso en el futuro, cuando incluso los científicos podrían no estar, como pasa con la comprobación de las ondas gravitacionales por Einstein, de que pasaron 100 años, hasta ya debe ser polvo, y sin embargo recién ahí, cuando apareció la evidencia empírica, recién se pudo admitir, a pesar de que era cierto, a pesar de que pues, la teoría era bellísima, explicaba los fenómenos pasados, había retroductiva, había inducción y todo lo demás. Es la falsación el criterio sine qua non de lo que es ciencia. No, es interesante que comentas la diferencia entre Newton y Einstein, ¿no? En las teorías que tenían sobre el mundo. Newton es una buena aproximación, ¿no? Pero estrictamente falsa, eso es cierto, ¿no? El tiempo es relativo, ¿no? El tiempo depende de la gravedad y la velocidad. Pero para ir al sur, a la playa y calcular, digamos, a qué hora vas a llegar, puedes usar Newton sin ningún problema. A nadie se le ocurriría, puedes utilizar Einstein, ¿no? Pero para sistemas donde hay mucha gravedad o mucha velocidad, sí se utiliza Einstein, si no, pues te sale cualquier cosa. Y no podrías predecir el movimiento de los satélites, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es interesante. No sé si puedes explicar un poquito, porque hablaste de varios conceptos, ¿no? Entre ellos elegancia, ¿no? ¿Qué significa que una teoría sea elegante? Y si una teoría, si es muy elegante, si es demasiado elegante, ¿podría tal vez no requerir que sea falsable? ¿O siempre tiene que ser falsable, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que preguntarnos, incluso un poquito más atrás de la epistemología, ¿por qué nosotros deberíamos aceptar el criterio de falsabilidad como el criterio para definir qué es ciencia y qué no es? Porque alguien podría decir, ya mira, ya los científicos no van a pensar en eso, pero ¿qué te hace pensar que ese es el criterio más correcto para definir o no una ciencia? Que es el mismo de la belleza, ¿no? ¿Por qué no la elegancia? ¿Por qué no la belleza? Que se habla tanto en física. Básicamente es el siguiente. La idea de la epistemología y sobre todo el trabajo de Karl Popper, que es el que en su libro La lógica de la investigación científica habla de falsabilidad, es que los razonamientos científicos son iguales a los razonamientos humanos y como ellos deben ser racionales, justo que acaban de hablar con Aurora. Ahora, el pensamiento racional básicamente es pensamiento lógico, es decir, que tiene una serie de reglas como el modus ponens, el modus tollens, la inferencia, y una recatafila de mecanismos lógicos que permiten llevar de unas premisas a unas conclusiones ciertas. Básicamente la ciencia es lógica aplicada. En ese sentido, nosotros podemos, analizando lógicamente la falsabilidad, la inducción, la belleza y todas esas cosas, la única que sobrevive al examen lógico, digamos, la única que podríamos decir que es pensamiento racional es la falsabilidad. Y la belleza no, porque bueno, el concepto de belleza es un concepto extremadamente subjetivo, así que ¿qué inferencia se puede hacer con un criterio semejante? Aunque muchos físicos están muy enamorados de este criterio de la belleza. Entonces, ¿qué sucede con algo de, entre comillas, pongamos, teoría de las supercuerdas, ¿no? Es una teoría científica en el sentido estricto, porque una teoría tiene que ser validada empíricamente, ¿no? Eso es muy interesante porque nadie ha observado estas cuerdas, pero son tan elegantes. Pero mira, es como con Einstein, que cuando también alguien podría decir, nadie ha observado que la luz se distorsione con la gravedad, porque justo el Sol no nos permite verlo. Entonces, la teoría de cuerdas, como muchas otras teorías vanguardistas, pueden ser abordadas correctamente o incorrectamente. Voy a dar dos ejemplos y con eso finalizo. Por ejemplo, cuando los de cuerdas dicen de que, por ejemplo, existen 11 dimensiones, pero que no se pueden ver, no se pueden ver porque son tan pequeñas o están enrolladas sobre sí mismas, que solamente vemos 3 dimensiones, ahí están siendo pseudocientíficos, porque están diciendo, es invisible, ya entonces ya acéptame, porque es invisible. Pero cuando los teóricos de cuerdas, porque la teoría de cuerdas tiene varias posiciones, son varias teorías, dicen, no, mira, lo que va a pasar en la colisión de hadrones, cuando lleguemos a tales velocidades, con tales condiciones, vamos a poder observar la supersimetría, y esa supersimetría va a llevar a tal cosa. Claro. En ese momento están poniéndose en riesgo, entonces dicen, si eso funciona, vale, si no funciona, no vale. No está diciendo es invisible, sino que es difícil de ver, y en el futuro se podrá ver. Entonces, en ese momento sí están siendo científicos, diría el criterio de falsabilidad. Entonces, todas las teorías vanguardistas
están invitadas pues a irse por el camino fácil o por el camino riguroso de epistemología. Bueno, espero que puedan observar el gravitón en algún momento y completar pues el modelo estándar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luis. Estuvimos con el lado B, es la última sección de la manzana escéptica. Acuérdense que es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y que vamos a estar también en la página web, tenemos un canal en YouTube, tenemos un fanpage en Facebook donde se van a también publicar las entrevistas y también otro contenido. Escríbanos, por favor, mándenos sugerencias, críticas, si en algún momento del programa algún invitado, algún panelista o yo mismo decimos algo incorrecto, estamos acá para corregirnos, así como la guía escéptica tiene su parte de mensajes y correcciones, acá también nosotros vamos a corregirnos y retractarnos con todo gusto. Bueno, esa fue una edición más. Estamos ya iniciando o terminando el programa de la tercera temporada. Mi nombre es Víctor García Belaunde y nos vemos el siguiente martes a las 9 en Onda Digital. Chao.